fue a finales de los 90, no recuerdo bien si fue 97, 98 más o menos. Era una época en la que había pues muchas fiestas raves, ¿no? Que les llamábamos en ese entonces. Se hacían en diferentes lugares, tanto en fábricas como en discotecas, que así se les decía. Y yo recuerdo que era un simple fan, como todos, era un chico raivero. Asistía con todos mis amigos de la infancia a esas fiestas. En esa época sonaban mucho los nombres como DJ Chrysler, ¿no? Como Light, estaba DJ Poro y estaba DJ Clank, ¿no? Y Tiny Toon, como te repito, como fan lo seguía muchísimo y en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de estar en una fiesta, si mal no recuerdo fue en el Cine Ópera. Me acerqué a Mauricio, lo vi, me acerqué a él y empezamos a platicar, ¿no? Empezamos a platicar de diferentes cosas de la música, de fiestas que lo había visto y creo que tanto él como yo enlazamos, ¿no? En una amistad muy padre. En ese entonces él tenía una relación con Lisbeth Ajuria, que era la famosa, le decían la princesa cibernética en Tecnoplex. Y con ambos hice una bonita amistad a partir de esa fiesta que nos empezamos a, pues, a comunicar, a vernos para platicar de cosas de la música y nos visitaban su casa y una cosa nos llevó a la otra, ¿no? Como sucede en las amistades, de repente ya éramos súper amigos, ellos me adoptaron como su hijo porque yo estaba muy pequeño en ese entonces, yo tenía por ahí 16 años, 17 años y ellos me veían así, ¿no? Entonces, para mi buena suerte, a pesar de que Clang era un súper DJ en ese entonces, tenía el programa de Tecnoplex y como nos hicimos amigos, pues en alguna ocasión me invitaron al programa porque estábamos juntos en el día del programa, me invitaron al programa como invitado y pues los ayudé como a poner la música que se programaba y entonces me dijeron, ¿y por qué no te vienes a todos los programas, no? Y yo, pues órale, yo feliz, ¿no? Yo encantado de estar ahí. Y así fue como arranqué, estuvimos todos los miércoles, el programa empezaba de 10 de la noche a 12 de la noche más o menos, todos los miércoles. Y entonces nos reuníamos antes para ir a comer, para platicar, nos mantuvimos una relación por el programa, pero más que por el programa, te repito, me adoptaron como su hijo, como un gran amigo, y como yo quería aprender todo lo que tenía que ver con la escena DJ, se lo pedí a Clank tal cual, siempre, por eso siempre he dicho que él es mi sensei en muchas ramas de mi vida. Yo estaba pasando también por un proceso familiar muy complicado, y entonces él cayó como aparte de amigo, cayó como una padre paterna y me inculcó el tema de la música, porque él en su departamento tenía las tornamesas, tenía sus viniles y yo lo iba a tocar, le dije algún día, va, enséñame, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Me paré con él, ahí empezó toda mi carrera, literalmente tocando en casa con Clan, me enseñó las técnicas de empatar, los tiempos, los compases, cómo seguirlos y pues ¿qué hice? Lo visitaba casi diario, ¿no? Los fines de semana nos veíamos todos los fines de semana, a veces llegaban otros amigos, me hice muy amigo también del hermano de Lisbeth, y entonces ya éramos como una familia, ¿no? A todos nos encantaba la música, a todos nos encantaba mezclar, a todos nos encantaba el tema del DJ, así fue como realmente aprendí, como me hice amigo de Clan hasta la fecha. Tenemos más de 30 y tantos, 35 años de amigos, ¿no? Todavía nos seguimos encontrando, de repente, pues evidentemente cambian las cosas, ya no te ves tanto, pero por lo menos hablamos una o dos veces, traemos proyectos en conjunto, entonces, como te das cuenta, pues una amistad impresionante, ¿no? Un verdadero amigo. La música me ha gustado desde siempre, gracias a mi hermano, en paz descanse. Él fue el que me inculcó la música, a él le fascinaba. En esa época yo escuchaba a muchos artistas como Pink Floyd, ¿no? Como Depeche Mode, y exactamente con cassettes de esa época, los ponía en la grabadora y me ponía a escuchar ese tipo de música, que era la que sonaba a lo que es hoy en día, que era la música industrial. Después se convirtió en la música electrónica, pero creo que ir a esos conciertos, porque fui con él, a ir al concierto de Pink Floyd y al concierto de Depeche Mode, me abrieron un panorama musical que yo dije, yo me quiero dedicar a la música, ¿no? No sé de qué manera, porque no soy músico, yo soy disc jockey, yo no soy músico, siempre lo digo, yo puedo hacer música, sé hacer música por las herramientas que existen, pero realmente yo soy disc jockey, yo no soy productor. Y al conocer a Clan y el ir a una fiesta y ver a un DJ poniendo música sin necesidad de instrumentos, sin necesidad de un micrófono, dije, eso, creo que eso es lo mío.
¿no? Creo que de ahí soy. Entonces fue como amor a primera vista, el ver un DJ en la cabina, escuchar esa música industrial, me fue orillando a dedicarme a eso completamente. Como te dije en un principio, para mí siempre fue un hobby, Sí, después ya se convirtió en un ritmo de vida, ¿no? En un tipo de vida. Pero fue el clic con la música, fue por ahí de los 80s, sí, 90s. Creo que a todos nos gusta la música desde que la escuchamos, pero que te apasione la música tienes que hacer clic para que realmente te apasione. Y pues estudiarlo también, porque también es un tema de estudiar, la música también se estudia, también hay que estar vigente, estar escuchando lo nuevo, no quedarte en el pasado, porque si no, pues no creces. claro. Entonces, creo que la vigencia también se mantiene estando al tanto, subirte al barco, como dicen por ahí, o te quedas. Y la música va a seguir constantemente cambiando, todo el tiempo va a seguir cambiando. Ya no es lo de antes, sí, no me quiero escuchar el clásico abuelo de, ay, es que antes era mejor. Nah, la música de ahora también es increíble, igual que la de antes. Todas, al final es música y eso es lo importante. Yo creo que ha cambiado mucho, no sé si decir para bien o para mal, honestamente. Siempre el arte va en constante movimiento, ¿no? Yo en estos 20, ya son 27 años, ¿qué cambios vi? Bueno, primero que nada, el ego de la gente ha cambiado muchísimo, ¿no? Los chavos de ahora como que ven esto como ser famosos, no veo que realmente lo hagan por amor al arte. En la época en la que yo comencé, pues sí existían competencias, pero eran sanas. Yo recuerdo acompañar a Mauricio y ver la competencia sana que tenía, no sé, con Martín Parra, con Chrysler. Y era sana, ¿sabes? Yo creo que soy afortunado porque todavía entré en esa transición de esos artistas a lo que ya después se convirtió, después del 2005, 2006 para acá. Ha cambiado exactamente eso, que los disc jockeys de antes no se fijaban en la fama, lo hacían porque les gustaba, porque les gusta la música, porque les gustaba mezclar, porque los apasionaba, ¿no? Entonces, hoy en día yo veo a los chavos con muchísima sed de triunfo, sed de éxito, sed de aparecer en los mejores escenarios, por el hecho de decir estuve ahí. Y creo que eso ha denigrado mucho nuestra carrera, pero es a nivel mundial, ¿no? Empezando por ahí. Después viene el cambio radical que veo en la música de que nosotros amamos, pues era una música como su nombre lo decía, que en ese entonces le llamábamos techno underground, se volvió comercial, muy comercial, que está bien hasta cierto punto porque pues, abre el panorama y se convierte en masas, pero dejó de ser una música de nicho, se convirtió en música para todos los gustos, sabores y colores. Creo que al menos en México la gente cae en esos nichos, pero por etapas. Y después viene otra moda y se cambian. Entonces, no fue como en algunos lugares que explotó y ahí se mantuvo la escena, hablando, no sé, hablando de Alemania, en Europa, hablando de Argentina, que explotó y ahí se mantiene y todavía por eso es que logran eventos y fiestas tan increíbles como las que están haciendo hasta ahora. En México tuvimos el boom, 2, 3 años, el famoso EDM que entró, la música comercial, todo el mundo la empezó a escuchar y de repente se vino en picada. ¿Por qué? Porque los chavos se aburrieron, se dieron cuenta de que no era por ahí, pero en México entran otros sonidos que marcan la tendencia hoy en día, como el famoso reggaetón, la banda, y todo eso creo que divide a la gente para saber qué es lo que le gusta. Todos estamos abiertos a escuchar de todo, ¿no? Toda la música es increíble, pero hablando en específico de la música electrónica, siento que los verdaderos conocedores de la música y fans se mantienen ahí, indagan y buscan y seguimos buscando música porque hay millones de tracks saliendo todos los días, pero pues la gente no busca eso, la gente busca lo de la radio, ¿no? Que la radio es lo más fácil, lo que suena en el radio, la comercial, o hoy en día lo que aparece en TikTok, lo que aparece en las redes sociales. La verdad, no te sabría decir si para mi gustos fue bueno o fue malo, porque también eso me benefició a mí, ¿no? Evidentemente tuve más trabajo, empecé a colar con diferentes personas que no me habían escuchado nunca, pero creo que debió de haberse quedado en ese nicho de lo que era la música realmente para conocedores, porque hoy en día me presento en lugares en los que te das cuenta que la gente no sabe de música, honestamente no tienen ni idea, simplemente van por el tipo de fiesta o porque es un festival o porque los invitó a alguien y eso se nota en la pista, Sí, porque no lo disfrutan como antes lo disfrutaban. Digo, voy a mencionarte algunos lugares que recuerdo de fiestas en las que participé, como en el Club Continental, como en el Pervert Lounge, como en el Reoma, como en mi club en City Hall, y fiestas anteriores a eso pues hubo muchísimas, las fiestas de Líbido, las fiestas de Aceite, la gente iba a bailar, a descontrolarse completamente, a disfrutarlo. Hoy en día ya no siento eso, te soy honesto. Entonces creo que sí
sí cambió muchísimo, era obvio que tenía que cambiar, pero al menos hoy en día creo que no cambió para bien. Creo que se está confundiendo a la gente y hay dos nichos de personas hoy. Hoy hay dos escenas a mi gusto. Está la escena comercial y la escena underground, ¿no? Y la gente cree que es lo mismo y no es cierto. De hecho, por eso existen DJs comerciales, que podría mencionarte muchos, y están los DJs de la música underground todavía, que es muy raro que los encuentres y que sepas dónde están tocando. Entonces, siempre digo que hay dos escenas, cada quien decide a cuál ir, para gustos los colores, pero sí hay dos escenas, no es la misma y ojalá algún día la gente entienda que son dos personajes diferentes, dos estilos diferentes y dos tipos de disc jockeys diferentes. Un trabajo, o sea, digo, yo al menos cuando voy a tener una presentación, pues me preparo casi toda la semana, ¿no? No nada más es el hecho de buscar la música, sino tengo que escuchar lo que voy a tocar, pero no es seguro porque puede cambiar, no sé a qué hora me van a poner a tocar, no sé quién toca antes o quién toca después, no sé si va a haber gente o va a estar vacío. Entonces tienes que preparar todo tu trabajo para llegar y exponerlo. Y evidentemente, hoy como bien lo dices también, las herramientas nos ayudan muchísimo a ya analizar en qué tonalidad está cada melodía para saber si lo puedes hacer, o quizás meterlo hasta el Ableton para dejarlo súper cuantificado para que se suene mucho mejor, que ese es el trabajo del DJ, ¿no? El trabajo del DJ es llegar a poner música, llegar a proponer y hacerlo tan bien que la gente diga, me la pasé increíble. Al final de todo, sí somos la parte divertida de la fiesta. Es nuestro trabajo hacerlos bailar, es nuestro trabajo hacer que se la pasen bien, y si no lo hacemos bien, la fiesta va a tener un tache, y sí, es culpa del DJ, que eso pasa últimamente. Entonces, si los chavos no ven que es un trabajo, el ser DJ no es estar arriba de un avión privado y con champaña, con los mejores lentes, y no, eso no es ser DJ. A estos chavos les falta realmente estar atorados en un aeropuerto durante 2 días, perder vuelos, no comer, llegar a una fiesta y que algo pase, que no te paguen, para que ahí digan, oh, si quiero esto o no quiero esto, porque son chavos que realmente están acostumbrados a que les den todo, y cuando empiezan a vivir un poquito la magia del DJ, que parece muy bonita, pero muchas veces no lo es. Son malpasadas de comidas, no dormir bien, estar de hotel en hotel, estar de en avión, o estar de camión en camión, de ciudad en ciudad. Esa es la parte que no muchos aguantan, ¿no? Y que por eso muchos tiran la toalla, porque ellos creen que es inmediatamente me subo al avión privado y estoy en Las Vegas y tengo que pagar millones de pesos. Pues no es así. Claro que existen esos DJs hoy en día, claro que ahí están, pero pues son contados, y creo que es gente que estuvo en el momento indicado con las personas indicadas. Entonces, claro, la probabilidad de que llegues a ese punto es menos cero, ¿no? Pero no lo ven así, y por eso es que se frustran. Por eso es que veo mucho DJ hoy frustrado, enojado, peleado. Se pelean porque no les dan fechas a ellos y a su amigo, sí. Se atacan entre ellos en las redes sociales. Es una frustración que, más que darte gusto de ver a alguien tocando, te molesta, porque pues no se han dado cuenta del mundo real. El mundo real es este, y para llegar a un lugar pues tienes que machetearlo, tienes que tocar puertas y esperar. A mí alguna vez un DJ muy famoso que platiqué con él, en el que igual estaba en esa posición de, oye, es que te mandé música y no me contestas, y me dijo, Carlos, tú te voy a decir una cosa, todo llega a su tiempo, todo llega a su tiempo, no seas impaciente. Y hoy lo veo y lo entiendo y digo, qué razón tenía, porque yo igual estaba ansioso de éxito, y que mi música la escuchara alguien, pues sí, pero antes de mí había muchísimos más, y esta carrera de DJ es muy raro que seas exitoso joven. La mayoría de los DJs que yo conozco consiguieron su éxito después de los 40 años, después de los 30 y tantos años. Los que llegaron ahí chavitos, pues es otro estilo de música y ha sido otra época, pero la realidad es que esto es, pues conforme vas avanzando, conforme te vas relacionando y conforme la escena de tu país crece, sí, porque eso también tiene mucho que ver. Si tú estás estancado es porque tu país está estancado, porque no hay escena, porque no hay lugares donde presentarte. Entonces ten paciencia, o pues vete a otro país donde tal vez crezcas más rápido, que yo creo que va a ser más difícil. Es como funciona. Ahora ser DJ es una moda. No entiendo por qué, porque ser DJ, al menos en México, no es fácil. Mantenerte como DJ y pues vivir de DJ no es fácil. He tocado presentarme con chavos nuevos que llegan con una actitud así como prepotente, como egocéntrica, como queriéndome decir, hazte para allá, yo sé más que tú. Pues
Tal vez sí, ¿no? A ver, seguramente debes de saber cosas que yo no sé, eres nuevo en esto, estás fresco, pero eso no te quita que veas de dónde viene uno, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando al menos en mi historia de DJ, con lo que he chocado mucho. Como tú bien dijiste ahorita, no se trata nada más del talento, se trata de actitud, se trata de ser buena persona, se trata de ser compañerismos, y estos disc jockeys de ahora como que vienen a cubrir todo, nadie pasa de aquí, yo no dejo, como porteros de fútbol que no quieren que entre el balón en su portería, así es como lo siento. Empecé a traer artistas grandes en antros, porque era lo que se usaba por ahí del 2004, 2005 más o menos. Traje artistas como Paul Van Dyke y Dave Seaman, Sandra Collins, los mejores DJs de esa época. Y en ese momento, en una locura con mis socios, decidimos hacer un festival que se llamaba Music Dance Fest. Ese fue mi primer festival que yo hice en México. Eso fue en el año 2007. Lo hicimos en el Parque Alameda Poniente y apenas estaban entrando como los festivales a nivel mundial. Y nosotros en una locura de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a conseguir a nuestro grupo de inversionistas y vamos a hacerlo. Y nos aventamos 2 días de festival con 3 escenarios. En ese entonces, como te digo, estaba el auge de los festivales, pero no había tanto. Lo único que se había hecho era el Acá World Song Festival en el año 2000 en Acapulco. Era como lo más grande que se había hecho. Entonces, bueno, ese festival pues, lo hicimos, fue una buena idea, pero la inversión fue tan grande que nos quedó muy, muy grande el proyecto, ¿no? En ese sentido. Y fue padre, ¿no? Fue padre como para aprender. Pero si me voy a la pregunta que es de social, que es lo más importante que he hecho en los últimos años, aprendo a conectarme al asistir a diferentes, ¿cómo decirlo?, conferencias en el mundo. Conozco un muy buen amigo que es colombiano y con él viajo por el mundo, literalmente a todas las conferencias que se hacen a nivel global. En ese entonces conocemos a Nick Fanciulli, que es el dueño del festival de Social, y entre pláticas él nos comenta que él está haciendo un festival en su ciudad natal, en Minstone, en Inglaterra, y estaba muy emocionado, ¿no? Entonces nos cuenta, y en ese momento le decimos de juego, deberíamos de hacerlo en Latinoamérica, y entonces él nos dice, estaría padre, ¿no? Nunca hemos salido de Londres, pero estaría padre. Se queda en el aire la plática, mi amigo y yo nos vamos con la idea, deberíamos de hacerlo, vamos a ver de qué se trata. Él tiene relación con muchísima gente, etcétera, etcétera. En el transcurso de otras reuniones llegamos a la conclusión de que sí se podía hacer. Nos toca ir a visitarlo a diferentes lugares como Ibiza. Fuimos al AMS de Ibiza y luego estuvimos en Ámsterdam, en el ADE, y siempre nuestras reuniones eran enfocadas en confirmarlo, en que nos dijera si sí se podía. Una vez que nos dijo que sí, pues ¿cuál es la labor? Venir a México, encontrar una vez más la inversión, porque es una inversión grande. Depende de lo que quieras gastar, depende del tamaño de tu festival. Entonces empezamos a analizar costos. Mi amigo en Colombia dice, yo lo voy a hacer en Colombia y tú lo haces en México, y hacemos 2 fechas en el mismo fin de semana. ¿Esto para qué? Para que los costos bajen, ¿no? Porque no es lo mismo contratar a un artista por una sola fecha que contratarla por 2. Y no es el mismo país, pero es muy cerca, ¿no? Para el artista europeo venir a Latinoamérica o Norteamérica es lo mismo, ¿no? Nada más son horas de vuelo. Entonces decidimos hacerlo. ¿En cuál fue el trabajo? Pues conseguir la inversión. Una vez que tienes la inversión y que tienes a los socios adecuados, es empezar a buscar los artistas. Nick Fanciulli nos ayuda con su relación de amistad con sus amigos DJs, y la otra pues nosotros mismos empezar a ver qué talento puede funcionar en México, porque eso también es importante, que les gusta en México. En la primera edición, pues ¿cuál era nuestro objetivo? Era confirmar a Carl Cox, ¿no? Que era lo más importante para nosotros, para mí en general. ¿Qué nos costó Carl Cox? Pues igual irlo a visitar a diferentes lugares, a diferentes fiestas, platicar con él. Estuvimos el cierre fue realmente en el The Social de Inglaterra, que fue en el 2016. Nick nos juntó una reunión con Carl Cox, una comida, y ahí fue de, bueno, ¿lo vas a hacer o no? Mira, aquí están ellos, quieren trabajar, y tuvimos la suerte quizás de caerle bien, o no sé qué es lo que pasó, que simplemente nos dijo, listo, quiero trabajar con ustedes, vamos a hacerlo. Pum, de ahí para allá todo iba a ser más fácil, porque
ya teníamos a la cereza del pastel, Carl Cox, y de ahí para abajo cualquiera iba a querer confirmar porque cualquiera quiere estar donde está Carl Cox. Entonces nos fue relativamente fácil. Esos headliners que tuvimos no fue tan difícil confirmarlos una vez que ya tenías a Carl Cox, pero fue laborioso, ¿no? O sea, trajimos a los más grandes que todo el mundo quería tener y logramos hacerlo. Fueron 2 días. El primero fue en la Arena Ciudad de México. Tuvimos 2 escenarios en los 2 días y pues bueno, artistas como Carl Cox, los Martinez Brothers, estuvo Big Tongue, estuvo Nick Fanciulli, estuvo Kenny Glasgow, Art Department, estuvo Mark Fanciulli. Fue un exitazo, fue el mejor festival que tuvimos. Ese es como el verdadero festival que yo realicé. Hablo en cantidad, en logística, en organización y en perfección, si lo quieres ver de alguna manera, ¿no? Porque realmente estuvo perfecto, salió como lo esperábamos. ¿Qué representa eso? Pues esfuerzo, dinero, estrés, dejas 2 riñones por ahí y N cantidad de cosas, ¿no? Pues el agrado de decir lo logré, eso es lo que más satisfacción te da, que lograste un proyecto que a lo mejor se veía imposible lograr y hacerlo en tu país y que la gente quedara fascinada, eso te llena de satisfacción, que a mí sí me ataca mucho el hecho de que la gente no quede contenta con lo que yo hago. Entonces, al menos ahí fue algo positivo. Y entonces, después, pues viene la edición 2, ¿no? La edición 2 la hacemos en el 2018, si mal no recuerdo, sí, 2018. Nada más que nos tuvimos que cambiar de locación, pensando en que podía ser algo más grande, pensando en que si fue un éxito el primero, pues el segundo tiende a ser más grande y vamos a necesitar más espacio. Nos cambiamos al Deportivo del Estado Mayor Presidencial, que está en la Avenida Constituyentes. Igual, realizamos 2 escenarios, 2 días, con un line-up también muy bueno. Siempre que me preguntan eso les digo que para mi gusto fue mejor que el primero, hablando musicalmente y de lo que a mí me gusta. Yo estaba más feliz con ese line-up que con el primero. En este line-up había artistas como Ben Clock, como Rod Hat, como Sasha, como Guy Gerber, como Josh Wink, como The Black Madonna, Carl Craig. Para mí algo único que realmente jamás yo pensé tener en un mismo escenario. ¿Cuál fue el problema ahí? Que lastimosamente pues no logramos el éxito esperábamos. Llegó menos gente que el primero en los 2 días y pues tuvimos una pérdida monumental, ¿no? Que son bastantes ceros lo que cuesta hacer un festival de eso. Desde permiso, los costos de los artistas, la locación, toda la logística tiene un costo grande. Entonces fue una fiesta bonita, padre, toda la gente también quedó contenta, pero nosotros quedamos desahuciados, con menos pelo y con menos cosas que soportar. Entonces ya no sabíamos si íbamos a continuar. La verdad, quedas muy tocado, muy lastimado, muy cansado y dejamos respirar un poquito, pero se viene la oportunidad de volver a hacer el tercer. Queremos hacerlo, no queremos hacerlo porque toda la gente lo pedía y ¿sabes qué? Que es un vicio, se convierte en un vicio. Esto es, te gusta sentir esa adrenalina, te gusta, aunque la sufres, porque la sufres, pero hay algo que te dice, no, sí quiero, sí tengo ganas de sentirlo, entonces le vuelves a entrar. Uno de mis socios es de Guadalajara, entonces él consigue un grupo de inversionistas que le dicen, mira, sí, pero hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo en Guadalajara, lo acepto y digo, bueno, está bien, vamos a cambiarlo, vámonos a Guadalajara nada más por una ocasión, dejamos descansar México y pues nos fuimos para Guadalajara y realizamos un evento. Con la experiencia del segundo decidimos hacer más pequeño, en costos, también en logística, hicimos solamente un día, no quisimos hacer 2, montamos también 2 escenarios, también con un line-up bueno, dijimos, no porque sea un día va a ser bajo, ¿no? Entonces también nos fuimos grandes, nos fuimos con Richie Houghton, nos fuimos con Black Coffee, nos fuimos con Danny Tenaglia, nos fuimos con Rodríguez Jr., nos fuimos con Andy Martin, también estaba potente. ¿Cuál fue el resultado? Pues igual que lastimosamente la gente no creyó en el proyecto o el día no era el adecuado o no sé, son tantas cosas que te podría decir al hacer un evento que no puedes encontrar cuál es la razón, ¿no? Sí. El motivo, no hay un motivo en específico, simplemente pues no llegamos a la meta, se logró, se hizo, la gente, volvemos a lo mismo, la gente fascinada, qué padre, hasta el día de hoy me dicen, Carlos, ¿cuándo el siguiente? ¿Cuándo el siguiente? Más quisiera decirles que sí, pronto, pero no está fácil, es muy complicado y eso es lo que es hacer un festival, tal cual, o sea, es tener un buen grupo de socios, un buen grupo de inversionistas, tener las relaciones para poder contratar artistas y tener la capacidad de poder producir un evento de esa índole, ¿no? Desde montar los escenarios, hacer los artes de cómo van a saberse los escenarios, tener a todo el equipo de trabajo, montar las barras, tener equipo de barras que realmente opere bien, entradas,
multas, permisos, las mochadas, el gobierno, todo el mundo quiere su dinero, ¿no? Entonces es con lo que realmente uno choca y con lo que realmente uno se desgasta. Pero es parte del show, ¿no? Es parte del show y pues ni modo, así es como funciona. Decir que es lo mismo, ¿eh? O sea, hacer un evento para 100 personas es lo mismo que hacer un evento para 10,000 personas. Es exactamente lo mismo. O sea, nada más te cansas un poquito más. Pero a nivel logística es exactamente igual. O sea, a lo mejor vas a decir, bueno, no es lo mismo tener en juego por ahí 30, 100 mil pesos a tener millones, ¿no? Es así, pero al final es exactamente lo mismo. O sea, de hecho, yo aprendí a hacer un festival, lo aprendí haciendo fiestas pequeñas. Ese es como aprendí, ¿no? No hay una diferencia. Claro, necesitas más equipo nada más equipo de trabajo. Al final es exactamente lo mismo. Así que si ya hiciste fiesta, sabes de lo que hablo. Mira, antes que el consejo, sí te platico. Yo soy abogado de oficio. Yo entré a trabajar a la abogacía simplemente porque el camino me llevó hacia ahí. No es una carrera que realmente a mí me apasionara. Es el clásico, pues tienes que estudiar algo, ¿no? Tus papás te dicen que estudies algo y una cosa decides. Después de estudiar tengo la oportunidad de poder entrar a trabajar en el Poder Judicial directamente en el Palacio de Justicia y estoy trabajando alrededor de 11 años, estuve trabajando ahí. A la par, yo ya estaba haciendo que en ese momento era un hobby, ¿no? Para mí de la música, porque así es como lo empecé, como un hobby. Aparte de que era joven, pues yo no entendía si podías vivir de eso. Simplemente me gustaba, para mí era como llegar a casa y ponerme a jugar videojuego, en lugar de eso me ponía a mezclar en casa, ¿no? Era una diversión para mí, lo hacía a la par, pero llegó un punto en el que me empezó a salir trabajo de DJ más y en el que ya le estaba quedando mal a mis dos jefes. Uno era el de la abogacía, yo trabajaba para un magistrado directamente, y el otro era pues mi propio jefe, que soy yo en la música, ¿no? Porque yo tenía que viajar, no sé, me salían fechas en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey, y entonces por más que decía, no, sí puedo, llegaba un punto en el que ya era demasiado el agotamiento porque tenía que llegar directamente del vuelo a trabajar, casi me bañaba en el aeropuerto y peor cuando, por ejemplo, recuerdo alguna de Cancún en el Club Néctar, yo toqué en Playa del Carmen, me invitaron a tocar de after en el Néctar, que era un after que empezaba a las 6 de la mañana y acababa a las 4 de la tarde y me dicen, Carlos, vente, tú empiezas a tocar a las 6 de la mañana, ¿ok? Bueno, para esto ya era lunes, ¿no? De domingo a lunes. Entonces me puse a tocar, clásica del mexicano promedio, que mentí que estaba enfermo para no llegar al trabajo. Y pues cuál fue el problema, que me ponen a tocar de after en el día sin una carpa y pues me quemo completamente, me quemo, ¿no? Me bronceo y al otro día llego bronceado al trabajo, ¿no? Y pues me dice mi jefe, no, que estaba enfermo. Lo tuve que enfrentar, él sabía que yo era DJ, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Mire, está pasando esto, no quiero quedar mal, pero tampoco quiero dejar lo que me apasiona. Entonces en alguna plática pues de jefe a empleado, él me dijo, mira Carlos, decide qué quieres hacer en tu vida, no puedes estar así, ¿no? Esa fue una historia, pero tuve miles iguales, en las que llegaba o muy cansado, o crudo, ¿no? O agotado. Entonces sí sacaba el trabajo, sí tocaba, pero mi cuerpo se estaba desgastando. Tanto que llegué a un punto de caer en ansiedad, de tanta presión, porque es presión lo que tienes, porque era escuela, trabajo, tocadas, ¿no? Y atender novia. Y afortunadamente entonces yo todavía no era padre, pero no era necesario para todo lo que estaba viviendo de ansiedad. Entonces decidí, me incliné por el lado de la música. No sé si fue la mejor elección que haya tomado en mi vida, porque al final pues un trabajo siempre te da la tranquilidad económica en tu vida, pero el decidir irte por el freelance, aunque yo tenía mucho trabajo de DJ en ese entonces y también tuve la suerte de abrir un club en esa temporada, entonces yo tenía un club y tocadas, entonces me iba bien y sentía que no era necesario tener que tener el otro trabajo, el cual era evidentemente mayor redituable económicamente hablando, pero te repito, me incliné por decir, me dedico a la música. Eso es lo mío, eso es lo que me hace feliz, es lo que me apasiona y renuncié completamente al trabajo. Entonces, volviendo a tu pregunta, consejo
consejo que puedo dar. Es difícil dar ese consejo porque decirles hagan lo que les apasiona, sean felices, se oye muy padre, ¿no? Pero lastimosamente vivir de DJ en México no es fácil. Y si tienes una vida media, ¿no? Vamos a decirlo así, social media, yo no sé si la vas a pasar bien, honestamente, porque los lugares en México no pagan bien, cada vez hay menos lugares, cada vez hay menos fiestas, cada vez hay más DJs. Entonces, depende del tipo de vida que tú quieras tener, es realmente cómo vas a poder vivir de esta carrera. Entonces, yo lo que les recomiendo a todos cuando me preguntan, termina tu carrera, ¿para qué? Para que la tengas ahí por cualquier cosa que necesites decir, ¿sabes qué? Pues no se logró, porque el ser buen DJ, el saber mezclar, el saber producir, no te asegura el éxito. Es más, te vas a frustrar al ver gente que lo hace peor que tú y que le va mejor. Eso es parte de este mundo real, es así. Entonces, yo siempre les recomiendo, terminen una carrera o creen una empresa aparte, hagan otros negocios para poder estar relativamente estable. Yo te mentiría si te dijera que he vivido solamente de DJ, no es cierto. Claro que de joven y solo podría vivir 100, pero ya una vez que tengo familia, no puedes vivir de DJ. Entonces, yo tuve que expandir pues, mis negocios, ¿no? ¿Cuáles fueron después de la abogacía? Me dediqué a ser empresario, ¿no? En el ámbito de la música empecé a producir eventos, empecé a buquear artistas, ¿no? Soy contratador de talento, tanto fiestas para mí como gente que me contrata para traerles artistas, ¿no? Porque pues en tantos años de relación en la música me han llevado a conocer a todos los artistas. Me atrevo a decir que conozco a la gran mayoría. Y al meterme en el mundo de los eventos, pues me convertí en un promotor que sé por dónde, sé trabajar. He traído a los mejores artistas de este ámbito y no nada más de la escena DJ. He traído también artistas de rock, he traído artistas de pop, he traído cantantes mexicanos, muchos, porque eso es realmente lo que me dio para seguir viviendo una vida como que yo tengo. Y no es que haya dejado abajo mi carrera de DJ, ¿no? Ahí la dejé, ahí está, ahí sigue, pero no puedo estar sentado esperando a que me contraten porque si no me muero de hambre. Entonces, ese es el mejor consejo que le puedo dar a la gente. No pongan todos los huevos de la gallina en la canasta, diversifiquen diferentes entradas económicas, si es que van a tener una vida, pues vamos a decirle normal, ¿no? Evidentemente veo muchos amigos DJs que pues siguen sin problemas porque realmente nunca decidieron hacer una familia, viven tranquilos, sin lujos ni nada, y bueno, también es válido, ¿no? Si la vida te lleva a otros lados y te lleva a una relación familiar, créeme que como DJ no lo vas a lograr. Entonces, lo mejor es diversificar, hacer negocios. Tengo mi disquera, ¿no? Tengo la contratación de artistas, realizo algunos tipos de shows y eso es lo que realmente me ha mantenido como vigente. No dejo para nada la carrera de DJ. Aquí en el estudio todavía puedo tener mi equipo, todavía lo hago, todavía lucho